Bueno, a continuación daremos paso a la ponencia sobre metabolismo cerebral y en enfermedades neurodegenerativas. El rol que juegan los neurotransmisores, las proteínas y las hormonas a nivel cerebral es algo de suma importancia para tener en cuenta, ya que la sinapsis neuronal o la comunicación neuronal es la manera en la que el cerebro funciona, añadiendo el papel relevante que juega el metabolismo cerebral y nos puede ilustrar sobre patologías neurológicas e incluso como factor predictor en demencias. Abro paso al doctor Armando Lucumí, Universidad Libre, doctorado en bioquímica y biología molecular. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches para todos. Pues un placer estar aquí. La invitación que me hizo Carlos a un congreso de neurociencias y trastornos neurológicos. Yo le dije, oye, yo soy bioquímico, ¿no? Y entonces, pues, les preparé esta charla. Espero les guste. Yo sé que la hora está tétrica. El hambre, digamos que acosa. Pero precisamente el hambre que tienen en este momentico es precisamente por su cerebro. Su cerebro está pidiendo glucosa, que es de lo que les voy a hablar ahora. ¿Y por qué está pidiendo glucosa? Porque es el principal combustible que tiene el cerebro, ¿sí? Y el 40% de esa glucosa que todos consumimos a diario, ¿sí? Que no es mala, la glucosa no es mala. Lo que es malo son los excesos de glucosa, son los que nos traen problemas. Ese 40% lo consume el cerebro, porque las funciones que lleva a cabo este órgano, como ya lo han mencionado mis antecesores y con lujos de detalles, yo no me voy a detener mucho allí, sino ir al grano, como dicen los dermatólogos. Entonces, esa glucosa que llega al cerebro, allá tenemos varios tipos celulares, y pues las más abundantes son las neuronas, que se consumen entre el 70 y el 80% de esa glucosa. ¿Sí? Luego están las otras células, tales como los oligodendrocitos, las células de la microglía y los aliados número 1 de las neuronas, ¿sí? Que son los astrocitos. Esas células son muy importantes porque son, digamos, las nodrizas de las neuronas, las que están pendientes de que a las neuronas no les pase absolutamente nada. Entonces, para todas estas funciones de las cuales ya han hablado aquí extensamente todos mis antecesores, ¿sí? El cerebro, ¿qué es lo que necesita? Todos hablamos de lo que hablaba aquí el compañero ahora, de las funciones ejecutivas y de todas las cosas que hacemos, pero si no hay energía en esas neuronas, nada de eso se puede llevar a cabo. Entonces, lo que voy a tratar es de hacerles un recorrido por cómo es el funcionamiento normal. Pues no les puedo dar pues todo el metabolismo cerebral, pero vamos a puntualizar en las cosas más importantes, ¿sí? Y cómo ese metabolismo normal que está funcionando en nuestro cerebro en este momentico se ve alterado por los daños generados por el deterioro por la edad natural y por los daños generados por las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en el cerebro nos vamos a encontrar con un panorama como este, ¿sí? Aquí tenemos entonces las células, las neuronas, que son las que, pues para precisamente hacer todas estas conexiones neuronales que hablaban ahora, con las cuales se crean las redes donde se establecen los diferentes conocimientos y funciones, pues necesitan energía, porque esto necesita crecer. ¿Y esto cómo crece? Con proteínas, con lípidos, esto se va estirando, tienen unas funciones, digamos, de generar masa. Y para poder hacer eso necesitan energía, y esa energía sale de la glucosa. Tenemos las células de la microglía, pues que están siempre presentes protegiendo de cualquier agente extraño que llegue allí a las neuronas, y aquí a los astrocitos, que como les decía y pueden ver aquí en este esquema, son los aliados principales de las neuronas. Están pendientes de que a las neuronas no les falte nada. Como son tan importantes estas células,
entonces a través de la sangre le vienen llegando los diferentes nutrientes. Por aquí es por donde llega precisamente la glucosa. Pero como por la sangre, además de la glucosa, pueden ir también, las sangres viajan tanto productos nutrientes como productos de desecho. Y no es bueno que los productos de desecho lleguen acá. Entonces, por esa razón, todos sabemos que en el cerebro está la famosa barrera hematoencefálica, ¿sí?, que está reforzada por unas células que son estos pericitos, y hay una serie de proteínas transportadoras que permiten el paso de sustancias desde la sangre hasta la masa cerebral, digámoslo así, para que estas células puedan utilizar esas sustancias. Dentro de esas sustancias que pasan de la sangre al cerebro, entonces está el oxígeno, la glucosa, que es fundamental, ¿sí?, también pasa fructosa, porque también puede utilizar fructosa directamente el cerebro, y lo que llamamos nosotros ácidos carboxílicos de cadena corta, que es de lo que hablaban anteriormente sobre los cuerpos cetónicos, ¿no? Naturalmente el cerebro utiliza cuerpos cetónicos, no es lo que más le gusta, ¿sí?, pero digamos que lo alterna con la glucosa. Entonces hay una serie de proteínas transportadoras aquí en esta barrera que son el filtro para que no todo lo que va por la sangre pueda pasar acá. Y ya acá entonces vamos a ver cómo para que entren a las células estas sustancias se necesitan de unas proteínas transportadoras, ¿sí? Se conocen alrededor de unos 25 transportadores de glucosa diferentes, ¿sí?, con diferentes propiedades. Tenemos que en el cerebro, en las neuronas y en los astrocitos son muy abundantes el transportador de glucosa 1 y el transportador de glucosa 3. ¿Qué particularidad tienen esos transportadores de glucosa? Que tienen una gran afinidad por la glucosa. Eso quiere decir que con pequeñas cantidades de glucosa que lleguen, ellos lo agarran y se los pasan a la célula. Eso es muy importante porque las neuronas no pueden dejar de producir, de transformar energía, porque las funciones de la neurona inmediatamente decaerían. De allí la importancia que les voy a explicar de los astrocitos. También tenemos transportadores para los ácidos carboxílicos de cadena corta, porque los ácidos grasos normales que utilizamos para músculo, para riñón, para corazón, cerebro no los puede utilizar, y no los puede utilizar precisamente ¿por qué? Por esta barrera que no los deja pasar, a pesar de que todas estas células tienen la maquinaria metabólica para poderlos utilizar. Entonces, de manera general, ¿sí?, el metabolismo cerebral es básicamente un metabolismo aeróbico, un metabolismo oxidativo, en donde, pues por esa razón es que necesitamos grandes cantidades de oxígeno. Básicamente el oxígeno en el cerebro lo necesitamos es para eso, para que en las mitocondrias, después de que se da el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o más conocido como el ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones, el que se queda al final con los electrones, ¿quién es? El oxígeno, y para eso es que básicamente lo necesitamos. Pero esa función tan básica es fundamental. Si no hay oxígeno, ustedes saben que no podemos sobrevivir mayor tiempo. Cuando llega la glucosa al cerebro, el cerebro tiene las células del cerebro, las neuronas y las células de la glía tienen tres opciones. Una, almacenarlo. Esto no lo pueden hacer las neuronas, esto solamente lo pueden hacer los astrocitos. Y las neuronas no lo pueden hacer por una sencilla razón. Tienen las enzimas para esto, como la glucógeno-sintasa, pero esa enzima permanece inhibida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el guardar glucógeno se guarda también agua, ya que el glucógeno tiene bastantes grupos hidroxilo, entonces eso atraería agua y eso pues dañaría la estructura de la neurona, ¿sí? La otra opción que tienen las células es la de la vía de las pentosas fosfato, que es una ruta metabólica que nos da dos opciones, nos da dos productos fundamentales. Uno es el NADPH, que es un agente reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que regala electrones cuando se están sintetizando sustancias. Entonces es fundamental porque el cerebro tiene que sintetizar una gran cantidad de sustancias. Tiene que sintetizar ácidos grasos, ¿sí? Tiene que sintetizar esfingolípidos para poder hacer la mielina, ¿sí? Tiene que sintetizar una gran cantidad de proteínas, aminoácidos para poder hacer los neurotransmisores que hablabas ahora, el GABA, todo esto, pues se tiene que hacer, el glutámico, y entonces para eso se necesita ese NADPH. Y también
necesita de la ribosa, ¿sí? Y la ribosa la obtenemos por esa vía de las pentosas fosfato. Entonces es muy importante esta ruta. Y la otra ruta, pues es la ruta central, la glicólisis, que en las neuronas llega hasta piruvato y del piruvato pasa entonces a el metabolismo oxidativo en la mitocondria. En las células, en los astrocitos, esa glucosa sí puede ser fermentada a lactato. La fermentación involucra que no se utiliza oxígeno, ¿sí? Eso pues no lo pueden hacer las neuronas, pero las células de la glía sí que, las células de los astrocitos sí lo hacen, y ese lactato luego se lo pasan a las neuronas. Acá lo que podemos ver es, ¿sí?, en diferentes zonas del cerebro, cómo se utiliza el oxígeno. O sea, el oxígeno es fundamental, ya que las neuronas solo para obtener ATP solamente pueden seguir este camino oxidativo. Ahora, esa asociación que les digo entre neuronas y astrocitos es la que tenemos aquí representada. Las neuronas pues no hacen síntesis de glucógeno, pero sí pueden, digamos, utilizar la glucosa que les llega por la vía glucolítica hasta llegar a CO2 y agua, ¿sí? Y los astrocitos, ¿qué están haciendo? Ellos sí hacen glicólisis anaeróbica, producen lactato, y este lactato puede pasar entonces a las neuronas, y las neuronas, ¿qué hacen con el lactato? Tienen esta enzima, la lactato deshidrogenasa, la isoenzima 1, que tiene más afinidad por el lactato que por el piruvato, entonces esa convierte el lactato a piruvato, mientras que los astrocitos expresan más la LDH5, que tiene más afinidad por el piruvato que por el lactato, entonces convierte piruvato a lactato. Entonces hay una asociación allí entre estos dos tipos de células para que este lactato que se produce aquí lo pueda utilizar el cerebro como fuente de energía cuando escasea la glucosa. Asimismo, las células astrocitos pueden guardar glucógeno, entonces cuando se está acabando la glucosa que llega por sangre, como en estos momentos, todos estamos ahí como al límite, ¿sí? Entonces aquí estos astrocitos están haciendo ese trabajo, ese glucógeno que almacenaron lo están rompiendo, liberando glucosa para que le llegue a la neurona y podamos estar aquí, a pesar de lo ladrilludo de la charla, no poniendo atención, ¿ok? Entonces, ok. Una alternativa cuando en estos momentos, por ejemplo, que ya la glucosa en todos está escaseando, entonces hay un órgano que mantiene siempre preocupadísimo por el cerebro, y ese órgano se llama el hígado. Entonces en este momento nuestro hígado está pendiente del cerebro. ¿Y qué hace el hígado? Como la glucosa escasea, porque no hemos consumido, entonces el hígado está en este momento haciendo glucosa, ¿sí? Tiene una ruta metabólica que se llama la gluconeogénesis. Podemos hacer glucosa a partir de sustancias que no sean carbohidratos, como aminoácidos, como piruvato, como lactato. Entonces el hígado está haciendo eso y esa glucosa la está mandando a la sangre. Básicamente, ¿para quién está mandando esa glucosa? Para cerebro y glóbulos rojos, ¿sí? A su vez, el tejido adiposo está liberando ácidos grasos y eso se los manda al más dragón de la energía que tenemos en el cuerpo, que se llama músculo. Entonces le manda los ácidos grasos, ¿para qué? Para que el músculo se entretenga con los ácidos grasos y no se gaste la poquita glucosa que hay. Pero el hígado no queda satisfecho con eso y además de eso, ¿qué hace? Produce cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos los manda a la sangre, pasan la barrera hematoencefálica que ya les dije y los va a utilizar las neuronas, los astrocitos también como fuente de energía. ¿Quiénes son esos cuerpos cetónicos? Son 3 sustancias que, como decía ahora el doctor, ¿cómo es? Hurtado, Andrés, que puso ahora, me olvidó el apellido. Él decía que está muy de moda la dieta cetogénica y todo el mundo habla de la dieta cetogénica. Bueno, la idea es, clavijo, exacto. ¿La idea cuál es? La idea es, hasta lo que está en boga ahora es hacerle retos al cerebro, porque hacerle retos es ponerlo en inanición de glucosa un tiempo para que se reactiven ciertas rutas metabólicas y entonces al darle los cuerpos cetónicos obligan al cerebro a utilizar otras alternativas. Al parecer eso aumenta la plasticidad cerebral.
Eso todavía están allí botándole corriente, pero parece ser, y ya hay varios estudios, que apuntan a que eso puede puede ser así. Entonces se le llama los retos bioenergéticos al cerebro. Vamos a ver con el paso del tiempo que sí funciona. El hecho es que los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, le sirven al cerebro para obtener energía y además de eso le sirven para poder hacer síntesis de colesterol, porque el cerebro necesita hacer colesterol para sus membranas y como están creciendo las conexiones neuronales, es como ir haciendo cuartos en la casa. Entonces necesitan materiales, ¿materiales qué son? Pues proteínas, carbohidratos y lípidos, y entre esos lípidos está el colesterol. Además de eso necesita también hacer ácidos grasos, porque no los puede tomar de la sangre por el problema que ya les dije, entonces tiene que hacerlos. Entonces esos cuerpos cetónicos funcionan mucho para eso. A través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, entonces puede sacar de allí intermediarios para hacer biosíntesis de aminoácidos. Sobre todo, ¿cuál aminoácido? Básicamente 3. Ácido glutámico, que sirve para hacer GABA, glicina, que funciona como neurotransmisor, y ácido aspartico, que también funciona como neurotransmisor. Entonces son muy importantes para la síntesis de neurotransmisores. Además de eso, la serotonina la hace con triptofano, ¿sí? Además de eso, la histamina la hace con histidina, entonces se necesita de esos aminoácidos. El cerebro tiene un metabolismo energético muy activo, tanto catabólico como anabólico, ¿ok? Entonces, estímulos como una dieta baja en carbohidratos y alta en ácidos grasos, pues van a estimular a que el hígado produzca esos cuerpos cetónicos, ¿sí? El ejercicio, pues también porque el músculo nos ayuda a consumir la glucosa. Bueno. Eso, digamos así, a grosso modo de lo que pasa normalmente, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con la edad? Con la edad vamos sufriendo varias cosas, ¿sí? Empezamos, en primer lugar, nuestro sistema inmune empieza a dejar de conocer lo propio o a reconocer lo propio como extraño, y eso es un problema serio porque nos genera la autoinmunidad. Entonces empezamos a tener un deterioro por el mismo sistema inmune nuestro, ¿sí? Además de eso, pues somos más propensos a reacciones inflamatorias. Las reacciones inflamatorias terminan generando deterioro a nivel de esa barrera hematoencefálica. Si hay deterioro de la barrera hematoencefálica, entonces la protección que daba esa barrera pues se pierde, entran una serie de sustancias tóxicas desde la sangre que empiezan a afectar el funcionamiento neuronal. Eso pues es normal, son los cambios, digamos, normales generados por la edad. Entonces empieza a haber una disminución en la cantidad de energía, ¿sí? Se va perdiendo entonces las dendritas y por ende la sinapsis, vamos perdiendo conexiones neuronales, por eso se nos olvidan las cosas, vamos pues perdiendo funciones tanto intelectuales como motoras, ¿sí? Entonces miren el deterioro que van sufriendo las neuronas y pues esto termina siempre con déficits cognitivos. Lo que hablaban también ahora el doctor Clavijo, pues en cada persona es diferente, porque a pesar de que las rutas metabólicas son las mismas, no todas las manejamos igual, ¿sí? La regulación es diferente, es única para cada uno, son como huellas digitales, ¿sí? Entonces aquí algo no me voy a detener mucho, pero como para que vean los deterioros que se van generando por la edad, ¿sí? Los vasos sanguíneos pues se van fibrosando, se pueden ir formando ateromas, ¿sí? El sistema inmune, pues todas las células de la respuesta inmune empiezan a de pronto reconocer antígenos cerebrales que no salían, se generan entonces procesos de inflamación crónica, aumenta la apoptosis, o sea, las células empiezan a morirse muy rápidamente y todo esto termina deteriorando el funcionamiento del cerebro. Eso es lo que pasa con la edad. ¿Qué pasa con las enfermedades neurodegenerativas? Ya por acá me pusieron la papeletica esta del tiempo, entonces, las enfermedades neurodegenerativas, pues ya han hablado aquí bastante también de eso. Lo que pasa es que hay un daño en las neuronas, en la estructura de
del cerebro, de todas las estructuras cerebrales y por ende pues eso conlleva a un mal funcionamiento de nuestro sistema. Esas enfermedades neurodegenerativas hay varias, las más famosas y de mayor prevalencia, pues la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis amiotrófica lateral, ¿sí? Y están pues las de depósito como la enfermedad de Tay-Sachs, que no son tan frecuentes, y las que nos hablaban ahorita del Creutzfeldt-Jakob, que también es una enfermedad degenerativa. Entonces, normalmente estas enfermedades degenerativas todas se caracterizan por esto, ¿sí? Hay una agregación proteica atípica a nivel de las diferentes zonas del cerebro, hay una falla en la degradación de las proteínas, los proteosomas no funcionan bien, pues lógicamente ya a nivel axonal el transporte, porque las proteínas no funcionan bien, se va a disminuir y entonces eso hace que las neuronas no puedan hacer fácilmente las interconexiones neuronales, pues las mitocondrias pierden su funcionamiento normal y empiezan a producirse los famosos radicales libres de oxígeno, que lo que conllevan son el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. ¿Y esos qué es lo que hacen? Se roban electrones. Y al robarse los electrones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forman lo que llamamos radicales libres. Y si hay algo relacionado con daño y envejecimiento son los radicales libres, porque un radical libre genera más radicales libres. Entonces, todo esto por un mal funcionamiento de las mitocondrias aumenta la tasa de apoptosis, o sea, se van muriendo más células antes del tiempo que deberían de morirse, ¿sí? Ahí va a reducirse la captación de glucosa, pues si se reduce la captación de glucosa, eso va a conllevar a ¿qué? A un mal funcionamiento de las neuronas. Y entonces factores de riesgo para todo esto son, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la presión sanguínea alta y la arteriosclerosis. No quiere decir que pues si se tiene algún factor de estos, pues vayamos a llegar a una enfermedad neurodegenerativa, pero sí facilita un poco más el proceso. Entonces, el metabolismo en estas enfermedades neurodegenerativas está alterado de la siguiente forma. Hay una disfunción mitocondrial porque se aumenta la producción de radicales libres de oxígeno que dañan el DNA mitocondrial. Al dañar el DNA mitocondrial, las mitocondrias no se pueden reproducir, ellas mismas se reproducen y entre menos mitocondrias, pues menos metabolismo oxidativo, menos ATP, menos funciones neuronales, ¿sí? Además de esto, el estrés oxidativo, pues los radicales libres terminan dañando en la célula, ¿sí? Ya no en la mitocondria solamente, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Y esas especies de oxígeno, superóxido y peróxido de hidrógeno disminuyen el glutatión, que es un agente protector. El glutatión reducido protege precisamente de radicales libres, pero si hay muchos radicales libres, pues lógicamente disminuye la cantidad de glutatión, ¿sí? Hay neuroinflamación por el daño que generan las proteínas acumuladas en las neuronas, esto genera pues entonces una cascada de citoquinas, se da todo un proceso inflamatorio que en vez de ayudar lo que termina es deteriorando todavía más la estructura cerebral y eso pues conlleva entonces a la neurodegeneración, ¿sí? Bueno, esto es simple y llanamente, voy a pasarlo rápidamente, en cada una de estas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, en la esclerosis y en el Huntington, se ven afectadas metabólicamente, por ejemplo, la captación de glucosa, disminuye la captación de glucosa, se aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, se disminuye la síntesis de varias enzimas. Se las nombro y les digo en dónde están. Esas enzimas son, por ejemplo, la fosfofructoquinasa, la piruvato deshidrogenasa, la piruvato-quinasa, el citocromo C oxidasa. Todas estas enzimas se disminuyen en la producción y todas son enzimas que participan ¿en qué? En todo ese metabolismo oxidativo. Entonces, pues eso conlleva a una menor producción de ATP y eso conlleva a un mal funcionamiento neuronal. Bueno, aquí están detallados más o menos en cada una de las enfermedades, pero no me voy a detener por el tiempo para poderles contar lo último. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que estas enfermedades neurodegenerativas pues disminuyan
en su prevalencia y a que los daños generados por la edad pues aparezcan más tardíamente, como aparece aquí con hábitos saludables de comida, de bebida, ¿sí?, de rutinas sociales, ¿sí? Y estos hábitos saludables pues nos van a llevar ¿a qué? A un cerebro saludable, porque entre menos estemos expuestos a, por ejemplo, todas las salchipapas, por ejemplo, no tengo nada personal contra las salchipapas, pero las salchipapas, ¿sí?, ¿quién se pregunta cuántas horas lleva el señor de la salchipapa con ese aceite allí? ¿No es cierto? Y resulta que esos ácidos se convierten en aldehídos y si hay algo tóxico son los aldehídos y uno se los consume y eso termina llegando al cerebro. O sea, pues son cosas. Entonces, comer saludable definitivamente nos ayuda porque va a dar hay un mejor funcionamiento del DNA, no se va a ver alterado, las proteínas que codifica ese DNA no van a sufrir mutaciones. Ya hablaban en la epilepsia ahora de que hay diferentes tipos de mutaciones y se generan precisamente así, entonces no se van a generar esas mutaciones, hay un correcto funcionamiento mitocondrial, disminuye ostensiblemente la producción de radicales libres de oxígeno, que son los que terminan al final generando un daño grandísimo a nivel cerebral. Entonces, en conclusión, existe una complejidad considerable en las vías de señalización que integran el metabolismo energético celular con respuestas estructurales y funcionales adaptativas de los circuitos neuronales a la actividad de la red neuronal. Es complejo el metabolismo de las neuronas, pero necesitan toda esa complejidad porque el gasto energético que hace el cerebro es supremamente alto, ¿sí? Parece ser lo que les comentaba ahora, de que hacerle estos retos bioenergéticos al cerebro, que eso es lo que están tratando de hacer con las famosas dietas cetogénicas, es un reto, no le damos glucosa. Y entonces usted mire a ver cómo se bandea y entonces empieza a buscar, entonces parece ser que de verdad eso funciona y es un factor protector. Hay que esperar, ¿no? Entonces, si esto funciona, parecería prudente incorporar entonces estos ejercicios intermitentes de energía para el cerebro en protocolos de ayuno en el servicio médico, que los médicos lo tomen pues como algo de eso. La edad avanzada y las enfermedades neurodegenerativas interfieren drásticamente con el metabolismo cerebral y los buenos hábitos alimenticios y ejercicios son fundamentales para una mejor salud cerebral. Bueno, espero que hayan sobrevivido. Muchísimas gracias. Bueno, abro paso a las preguntas. Por atrás. Al doctor Carlos. Sofía, gracias. Doctor Lucumí, excelente presentación. De eso, tengo una pregunta que lo explicaste muy bien, pero quisiera que de pronto ahondaras un poco más en ello. La relación del estrés oxidativo entre el envejecimiento normal, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, por favor. Okay. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que en el envejecimiento normal, ¿sí?, se genera estrés oxidativo, obviamente. En este momentico estamos generando estrés oxidativo, pero los mecanismos de contención, que son precisamente los antioxidantes, están funcionando porque nuestras mitocondrias están normales. Bueno, al menos eso creo. ¿Sí? Ok. En una persona ya con edad más avanzada, lo que va haciendo es que va ocurriendo un deterioro mitocondrial, ¿sí?, que va a aumentar la producción de ROS, de radicales libres de oxígeno, ¿sí?, pero no en una cantidad muy abundante. En Parkinson y en Alzheimer, ¿sí?, por el daño que se genera por el depósito de la proteína amiloide que deteriora las neuronas, se dañan las mitocondrias, entonces ese estrés oxidativo es muchísimo más alto. Entonces, lógicamente, los efectos van a ser mucho mayores. ¿Ya? Es básicamente, o sea, sí se genera y en condiciones normales también lo estamos generando. Lo que pasa, el punto radica, la diferencia radica en los mecanismos de control que funcionan y en la cantidad de ROS que se produce. Vale. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Fue muy detallada, me gustan los detalles. Bueno, quisiera saber,
¿Se puede llegar a mejorar el metabolismo de la neurona o la producción de sustancias importantes para el cerebro a partir del consumo de minerales como el triptófano, que usted lo mencionó, o el consumo de grupo de vitaminas del complejo B, por ejemplo? ¿Qué tan cierto es que estos minerales son coayudantes en el tratamiento de algunas enfermedades neurodegenerativas, eximiendo los casos pues degenerativos por la edad? Bueno, ahí hay dos cosas. En primer lugar, una pequeña corrección ahí. No son minerales, ¿no? Son aminoácidos, el triptófano y las vitaminas del complejo B, todas funcionan como coenzimas. Ok, a ver, empecemos por las vitaminas. Entonces, las vitaminas, hay un mito en la sociedad de que si estoy mal, entonces consumo vitaminas. Bueno, las vitaminas les tengo una mala noticia. Las necesitamos en muy poquita cantidad, no cumplen funciones plásticas, salvo las liposolubles porque se acumulan. Y además de que no cumplen funciones plásticas, es en poquita cantidad y el exceso lo eliminamos. ¿Ok? Entonces, normalmente uno con los 3 golpecitos diarios tiene la suficiente cantidad de vitaminas para el cerebro. Entonces, esa hipervitaminosis no conlleva a nada. Habría que evaluar la persona, ver si realmente tiene una hipovitaminosis, saber qué vitamina es la que le está deficiente o cuáles y suplementarle esa vitamina. Eso sería lo más correcto. Con el triptófano, ¿qué pasa? El triptófano es un aminoácido, es cierto, pero es de los aminoácidos esenciales, ¿sí? Nosotros no lo producimos, ese tenemos que obligatoriamente consumirlo en la dieta y sí es fundamental en el cerebro para, bueno, las proteínas de las cuales forma parte y además la decarboxilación del triptófano es la que produce la serotonina y de la serotonina hacemos la melatonina, la del ritmo circadiano. Entonces, obviamente, un buen suplemento de triptófano, pues sí puede ayudar en esta situación, porque ese no lo podemos hacer. Pero lo de las vitaminas, habría que hacer el análisis de qué tan deficientes están. Muchas gracias. Vale. Allá atrás Por ahí. había visto a alguien. Buenas noches, gracias. La pregunta está más que todo al metabolismo que hace la neurona, entonces también puede estar relacionado, por ejemplo, las enfermedades degenerativas, pues, viéndolo algo más social, de pronto desde el ayuno tardío, que tanto puede influir eso y si, por ejemplo, sucede mucho que el metabolismo de la neurona por obtener la glucosa es constante por un ayuno tardío siempre, a medida influye en eso, va incrementando. Ok, bueno, el ayuno tardío, el ayuno prolongado que le llamamos, ¿qué es lo que sucede? Es una situación en la cual llevamos más de 6 horas sin haber comido, o sea, esto, ¿no es cierto? Entonces, en el ayuno tardío, la clave en esto es glucosa. La glucosa tenemos que mantenerla siempre entre 70 y 110 miligramos por decilitro, 24/7, los 365 días del día, del año. ¿Por qué razón? Por el cerebro precisamente. Entonces, cuando estamos en un ayuno prolongado, los astrocitos juegan un papel fundamental porque ese glucógeno que guardaron, entonces empiezan a degradarlo y le van proporcionando al cerebro glucosa. Pero además de eso, el hígado empieza a hacer glucosa y a mandarle glucosa al cerebro. Y en este ayuno, si nos medimos aquí los niveles de glucosa, pues no vamos a estar en 70, estaremos en 71, 68, 69, pero mantenemos allí. Entonces se mantiene eso, pero no estamos con niveles altos. En una enfermedad neurodegenerativa, ¿qué pasa? Como el metabolismo está alterado, por lo que les expliqué, entonces lógicamente disminuye la captación de glucosa, o sea que los niveles de glucosa tan bajos, pues nos van a llevar a más problemas. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, esa es porque prácticamente todos disminuye la captación de glucosa por parte de las neuronas. De pronto tengo una sugerencia, o una planeación de pronto es evolutiva se puede decir que es algo de evolución del hígado. A una persona indigente
que de pronto lleva mucho tiempo, días sin comer, ¿cómo hace para obtener las glucosas que debe tener el cerebro para no deteriorarse más de lo que pueden estar? No, resulta que nosotros, las plantas, por ejemplo, guardan almidón, ¿no es cierto? Ellas guardan almidón bastante. Nosotros pues guardamos glucógeno, pero no tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando necesitamos energía y no hemos podido consumir energía? ¿Sí? Entonces le echamos mano a una reserva que tenemos grandísima, que es el tejido adiposo. ¿Sí? Quien haya visto un indigente gordo, que me cuente. ¿Sí? Entonces el tejido adiposo, ellos su tejido adiposo se lo han consumido. Y cuando la cosa se complica, y eso sucede con nosotros también, pues vamos en este orden: carbohidratos, lípidos, y si la cosa se complica, le echamos mano a las proteínas. ¿A cuál proteína le echamos mano primero para hacer glucosa? Pues a las proteínas de músculo. Por eso es que cuando vemos una persona con un alto grado de desnutrición, pues lo primero que le falta es la masa muscular. Y lo mismo, la misma pregunta, un indigente tipo Schwarzenegger, ¿quién lo ha visto? Muchas gracias. Entonces aquí haremos el cierre a las preguntas. Bueno, quiero agradecerles a todas las personas que asistieron